sí estoy grabando. Perdón. No me castiguen, por favor. Ya, ahora está grabando. Y dejé compartir pantalla, claro, dejó compartir pantalla. ¿Ya? Ahora sí. Entonces lo que dije, bueno, lo que dije lo dije en la clase pasada, así que no es muy diferente. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Entonces, en términos generales, bueno, aquí ustedes ven la relación que existe entre el tejido adiposo y el hígado respecto del recirculamiento o el reciclamiento, más que reciclamiento de ácidos grasos. Eso no significa que esto esté ocurriendo de manera simultánea, es decir, si en el hígado estamos favoreciendo la síntesis de triacilgliceroles, es decir, lipogénesis, estos triacilgliceroles pueden ser transportados a través de la sangre, ya sea a través de un proceso de degradación, bueno, son transportados a través de la sangre básicamente mediados por estas lipoproteínas VLDL. Aquí muestra que hay una reutilización de los ácidos grasos entre el tejido adiposo y el hígado, donde los ácidos grasos con glicerol se esterifican, forman los triacilgliceroles, y estos triacilgliceroles van a ser transportados como ácidos grasos, transfiriendo el glicerol por una lipoproteína lipasa, y estos ácidos grasos van a ser transferidos al tejido adiposo. ¿Con qué finalidad? Para sintetizar y almacenar triacilglicerol. Los triacilgliceroles del tejido adiposo van a ser degradados, ¿ya? Liberando el glicerol, y eso ya lo hemos visto en una condición de hipoglicemia, y los ácidos grasos van a ser transportados nuevamente hacia el hígado. Eso significa que hay una relación bastante estrecha entre el hígado y el tejido adiposo de cómo se utilizan estos ácidos grasos, ¿ya? Ahora, obviamente todo esto cambia si estamos en una condición de inanición o estamos en una condición, por ejemplo, de inanición producto de un ayuno muy prolongado, o si estamos en una condición, por ejemplo, bueno, bien alimentado, es decir, si consideramos una condición, por ejemplo, de hiperglicemia, producto de una muy buena alimentación, cómo es o cómo se lleva a cabo el proceso de reutilización o de redireccionamiento de los ácidos grasos desde el hígado al tejido adiposo, y eso obviamente cambia en una condición de hipoglicemia cuando consideramos obviamente la utilización de los ácidos grasos como fuente de energía por el hepatocito. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando estamos en una condición de hiperglicemia, por ejemplo, producto de una ingesta importante de alimento, se favorece la síntesis de triacilgliceroles en el hígado para su almacenamiento en el tejido adiposo. Por el contrario, cuando estamos en una condición de inanición, producto de un ayuno prolongado, hay una alta tasa de metabolización de los triacilgliceroles en el tejido adiposo, donde los ácidos grasos y el glicerol son transferidos o son transportados, en este caso, hacia el hígado. Y ya sabemos que los ácidos grasos van a proveer de energía a través del proceso de activación en el citosol, transporte a través de la membrana mitocondrial y posteriormente la beta-oxidación. Y el glicerol, que llega al hepatocito, sirve para los procesos gluconeogénicos, ¿ya? Eso solamente es lo que se define como, bueno, lo llaman, el Leninger lo llama el ciclo de los triglicéridos, ¿ya? Que es más bien dicho la relación que existe entre el hepatocito y el adipocito, ¿ya? Aquí ustedes ven esa misma relación respecto de la síntesis y utilización de los triacilgliceroles o de los ácidos grasos entre el hígado y el tejido adiposo, pero ahora considerando mecanismos regulatorios, ¿ya? Aquí pueden ustedes observar que existe una enzima, que esto nosotros la hemos visto, la hemos visto en la gluconogénesis. Es la famosa fosfonolpiruvato carboxiquinasa. La fosfonolpiruvato carboxiquinasa es una enzima que permite la transformación de oxalacetato a fosfonolpiruvato. Por lo tanto, es una enzima gluconogénica. Acuérdense que cuando vimos gluconogénesis, el piruvato entra a la matriz mitocondrial, se carboxila por la piruvato carboxilasa a oxalacetato, el oxalacetato y con gasto ATP. El oxalacetato se reduce a malato con gasto de NADH, y el malato sale de la matriz mitocondrial hacia el citosol. El malato, por la malata deshidrogenasa, vuelve a ser oxidado a oxalacetato, generando el NADH citosólico, y el oxalacetato es descarboxilado y fosforilado por la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, favoreciendo la síntesis de fosfonolpiruvato. Es decir, estamos favoreciendo la ruta gluconogénica. Entonces, aquí aparece esta famosa PEC, ¿ya? La PEPCK. Donde obviamente aquí dice piruvato a glicerol trifosfato, pero ojo, son varias reacciones. Piruvato, oxalacetato,
fosfonorpiruvato, 3-fosfoglicerato, y ahí del 3-fosfoglicerato, glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Pero la enzima que regula, la enzima que es regulada en este proceso glucogénico, si ustedes se fijan, es la fosfonorpiruvato carboxiquinasa. Entonces, ¿qué nos dice esta diapositiva? Que existen otro tipo de moléculas, como los glucocorticoides, y los glucocorticoides, a diferencia de glucagón, de insulina, que son hormonas que requieren de un receptor a nivel de membrana plasmática para tener un efecto intracelular, aumentando, ¿ya? A través de una cascada de reacciones, aumentando, por ejemplo, la concentración de AMP cíclico y la activación de proteína quinasa A, para el caso del glucagón, o aumentando la actividad, por ejemplo, de la PI3 quinasa, que es una quinasa del inositol trifosfato, del inositol fosfato, perdón, que fosforila al inositol bifosfato y aumenta, por lo tanto, o activa al inositol trifosfato a través de un proceso de fosforilación. Estamos hablando de esto en una condición mediada por insulina o hiperglicemia. ¿Ya? Los glucocorticoides penetran directamente o atraviesan la membrana plasmática, viajan a través del citosol y entran al núcleo, y en el núcleo tienen un efecto directo sobre la expresión de ciertos genes, ¿ya? Y genes que, en este caso, corresponden, o sea, hay un aumento de la expresión del RNA mensajero que codifica para esta enzima, la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Entonces, si ustedes se fijan, glucocorticoides activa la expresión génica de esta enzima gluconeogénica, favoreciendo, ¿qué cosa? La síntesis de triacilgliceroles en el hígado. Los ácidos grasos libres, más el glicerol que se genera por activación de esta ruta gluconogénica, da cuenta de la síntesis de triacilgliceroles en el hígado. Pero a diferencia, en el tejido adiposo, glucocorticoide inhibe la transformación o la generación de glicerol 3-fosfato por inhibición de la expresión génica para la expresión, en este caso, de la fosfonorpiruvato carboxiquinasa. Entonces, ¿qué trae como consecuencia el uso de glucocorticoides? Aumento o activación de la gliceroneogénesis o de la lipogénesis en el hígado, y la disminución de la lipogénesis en el tejido adiposo. Y lo único que le queda al tejido adiposo es degradar los triacilgliceroles y, por lo tanto, ser transportados hacia el hígado. Obviamente, aquí muestra la interconversión entre estos dos órganos, pero obviamente cuando se activa la degradación de los ácidos grasos en el tejido adiposo y su transporte hacia el tejido, hacia el hepatocito, obviamente van a estar relacionados con diferentes procesos metabólicos. Pero aquí ustedes tienen un control, un control simultáneo, ya sea a través de una activación de esta enzima, que favorece por lo tanto la lipogénesis en el hígado y disminuye o inhibe la lipogénesis en el tejido adiposo. ¿Ya? Ahora, si consideramos el mismo mecanismo, pero ahora asociado, por ejemplo, a la diabetes tipo 2, el problema de la diabetes tipo 2 es que no se puede utilizar la glucosa como fuente de energía, y eso puede ser por varias razones. Por problemas con el receptor de insulina, que no es capaz, la insulina no es capaz de unirse al receptor y por lo tanto no se gatilla un aumento en la captación de glucosa. También puede ser debido a una disminución a la expresión de las proteínas, GLUT4, por ejemplo. Es decir, no hay una expresión, un aumento en la producción de esta proteína que permita la captación de glucosa. ¿Ya? O sencillamente disminuye la sensibilidad del hepatocito, del adipocito, etcétera, de los órganos que utilizan glucosa, disminuye la sensibilidad a la insulina, y eso es producto, y uno de los efectos de la disminución de la sensibilidad a la insulina es una alta tasa de metabolización de los ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, tenemos las personas que son diabéticas tienen una alta tasa de metabolización de ácidos grasos y por lo tanto hay un aumento de la concentración plasmática de ácidos grasos. Y eso trae de inmediato como consecuencia una disminución a la sensibilidad a la insulina. Y por lo tanto un efecto directo en la captación de glucosa. Entonces tienen aumento de la glucosa plasmática, aumento de la concentración de ácidos grasos, y eso trae como consecuencia un aumento de la concentración y la síntesis de cuerpos cetónicos, que es característico de un diabético. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay bueno, ustedes no son farmacéuticos, pero siempre lo muestro como un ejemplo. Aquí existe un compuesto químico, o sea, un fármaco de la familia de las dionas, y fíjense lo que hace. Activa
la expresión génica de la fosfonol-piruvato carboxiquinasa, pero ahora en el adipocito, y no tiene efecto sobre la PEP en el hepatocito, sino que solamente tiene efecto, a diferencia de los glucocorticoides, solamente tiene efecto en la activación de la expresión génica de la enzima fosfonol-piruvato carboxiquinasa. Y por lo tanto, al aumentar la expresión génica de esta enzima, estamos aumentando el V máxima, cantidad de enzima, y por lo tanto estamos aumentando la posibilidad de transformar el oxalacetato en fosfonolpiruvato. Y si tenemos fosfonolpiruvato, podemos sintetizar el glicerol 3-fosfato. ¿Qué trae como consecuencia este efecto? Que estamos sintetizando o favoreciendo la síntesis de triacilgliceroles en el adipocito, a diferencia del hepatocito. Entonces, claramente, este mecanismo permite sintetizar ácidos grasos en el adipocito y por lo tanto disminuir la concentración plasmática de ácidos grasos en la sangre y disminuir la síntesis de ácidos grasos en el hepatocito. Y al disminuir la concentración plasmática de ácidos grasos, obviamente debería mejorar la sensibilidad de insulina en las células para la captación de glucosa. Este es un remedio un fármaco que se está utilizando en personas diabéticas, ¿ya? Que es una de las formas de mejorar la sensibilidad a insulina a través de la disminución de la concentración de ácidos grasos en el plasma, ¿ya? Ahí tienen un ejemplo. Bueno, si nos remontamos, por ejemplo, ahora en el contexto del metabolismo integrado, ¿ya? Considerando, por ejemplo, una condición de hiperglicemia, una condición de hiperglicemia mediada por insulina, debido a un aumento de la concentración de glucosa plasmática, ¿ya? Básicamente tiene un efecto, ¿ya? Tiene un efecto respecto de la captación de glucosa por la célula, tiene un efecto en el almacenamiento de la glucosa, o sea, almacenamiento de la glucosa en este caso. ¿Cómo se almacena la glucosa en los diferentes órganos? La podemos almacenar como glicógeno en el hígado y en el músculo esquelético, pero también la podemos almacenar como triacilgliceroles. Obviamente la glucosa se tiene que transformar químicamente, pero los átomos de carbono son utilizados para la síntesis de triacilgliceroles. Entonces podemos sintetizar ácidos grasos a partir de azúcar, y esos ácidos grasos preferentemente son almacenados en el tejido adiposo. En una persona normal, o sea, persona me refiero que no hay una condición patológica de por medio, almacena los triacilgliceroles en el tejido adiposo, ¿ya? Y el tejido adiposo todos sabemos que está distribuido en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso es una condición genética. Pero lo importante ahí es que los triacilgliceroles son almacenados en el tejido adiposo y no en el tejido ectópico. Me refiero al tejido que no es el tejido adiposo, es decir, hígado, corazón, intestino, etc. Ahí no hay un almacenamiento real de triacilgliceroles. Entonces, desde un punto de vista de la condición metabólica, cosas que ya sabemos. Aumenta la captación de glucosa por el músculo, por el tejido muscular y el adipocito. Básicamente, ¿qué es lo que hace insulina? A través de esta cascada de reacciones, activar el transporte de los transportadores de glucosa, es decir, hay una activación, hay una sobreexpresión de los GLUC4, que son los transportadores de glucosa desde el espacio extracelular hacia el citosol. Hay un aumento de la captación de glucosa en el hígado, y eso es producto de un aumento de la actividad glucoquinasa. Y esta actividad glucoquinasa es solamente debido a un aumento de la expresión génica de esta enzima, ¿ya? Hay un aumento de la glicógeno, hay una activación de la glicógeno sintasa, tanto en el hígado como en el músculo, ¿ya? De la síntesis de glicógeno, y eso es por activación de la glicógeno sintasa. Hay una disminución de la hidrólisis del glicógeno en el músculo y en el hígado, y eso es producto de una inactivación de la glicógeno fosforilasa. Hay un aumento de la glicólisis y producción de acetil-CoA, tanto en el músculo como en el hígado, dice, y eso es por un aumento en la actividad de la PFK1, ¿ya? Y el aumento de la actividad de la PFK1, acuérdense que es producto de un aumento en la producción de la fructosa 2,6-bifosfato. Y el aumento en la producción de la fructosa 2,6-bifosfato es producto de la activación de la función quinasa e inactivación de la función fosfatasa de la PFK2 y fructosa bifosfatasa 2. ¿Y cómo se logra eso?
Porque en una condición de hiperglicemia mediada por insulina, se activa la PP1 y la PP1 desfosforila. Entonces la función quinasa 2 está hidroxilada y activa, y la función fosfatasa 2 está hidroxilada e inactiva. ¿Ya? También se activa el complejo piruvato de deshidrogenasa, tanto en el músculo como en el hígado. ¿Ya? Aumenta, dice, la síntesis de ácidos grasos en el hígado, y eso es por una activación de la acetil-CoA-carboxilasa, mediada por insulina, acuérdense, por una regulación mediada covalentemente. Y aumenta la síntesis de triacilglicerol en el tejido adiposo, y eso es producto de una activación de la lipoproteína lipasa. ¿Ya? Ese es un cuadro resumen que es bastante importante desde un punto de vista de las cosas que ya hemos visto. Y eso un poco se traduce en esta diapo, ¿ya? Donde ustedes observan ahí un estado bien alimentado, es decir, tenemos un hígado lipogénico. ¿Ya? El concepto de hígado lipogénico es que estamos transformando el azúcar ingerida a través de la dieta en ácidos grasos. Pero no solamente lo que ocurre en el hígado es importante, sino que la relación que existe con los diferentes órganos. ¿Ya? Obviamente aquí nos vamos a centrar en para nosotros, los más relevantes. ¿Ya? Pero si ustedes, a ver, partamos por ingesta. ¿Ya? Glucosa, aminoácidos y ácidos grasos que provienen directamente de la ingesta, y por lo tanto los que van a generar una condición de hiperglicemia. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la glucosa y los aminoácidos provenientes de las proteínas van a ser transportadas por los vasos sanguíneos directamente a los órganos, en este caso al hígado, donde la glucosa, ¿ya? A mí lo único que no me gusta de este esquema es que aquí la glucosa aparece como una flecha en que la glucosa se transporta desde el hígado hacia el cerebro. No, aquí esta glucosa llega al hígado, pero la glucosa también está aquí, y también llega directamente al cerebro, llega al tejido adiposo y llega al músculo esquelético. Por lo tanto, lo único que yo eliminaría de este esquema es esta flecha que está acá. ¿Ya? No sé si ustedes ven el puntero, pero esa flecha. ¿Ya? Pero bueno, la glucosa, fíjense ya, la glucosa que proviene de la dieta y llega al cerebro, vamos a empezar por esta glucosa, llega al cerebro, la única función que cumple la glucosa, por lo tanto, en el cerebro, bien alimentado, es transformarse en CO2 y agua. ¿Qué quiere decir esto? Que la glucosa hace glicólisis, por lo tanto no se olviden, por favor, de las rutas metabólicas. En el cerebro la glucosa hace glicólisis, el piruvato se descarboxila oxidativamente por el complejo piruvato deshidrogenasa, ahí tenemos la segunda ruta, la segunda fase. El acetil-CoA se descarboxila oxidativamente en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahí todavía no hay generación ni de CO2. Ahí tenemos la generación de CO2. Pero ¿dónde está la generación de ATP? Que los equivalentes reducidos generados en la glicólisis y en el ciclo de Krebs, así como en el complejo piruvato deshidrogenasa, se oxidan en la cadena transportadora de electrones, generando este gradiente químico y eléctrico y sintetizando ATP. Por lo tanto, eso es lo que ocurre en el cerebro, cuando estamos bien alimentados. ¿Qué pasa en el tejido adiposo? El tejido adiposo también es sensible a insulina, ¿ya? Y por lo tanto aumenta la captación de glucosa hacia el tejido adiposo. ¿Qué ocurre con la glucosa en el tejido adiposo? Exactamente lo mismo que vimos en el hepatocito. Hace glicólisis, el piruvato entra a la matriz mitocondrial, se transforma en acetil-CoA, y el acetil-CoA se condensa con oxalacetato para transformarse en citrato, el citrato sale de la matriz mitocondrial, y en el citosol del adipocito, ese citrato sigue la ruta lipogénica, es decir, síntesis de ácidos grasos y posteriormente la síntesis de triacilglicerol, esterificándolos con glicerol. ¿No? ¿Qué pasa con la glucosa cuando llega al músculo esquelético? Exactamente lo mismo. La glucosa pasa exactamente lo mismo que ocurre en el cerebro. Hace glicólisis, glucosa, piruvato acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs, reoxidación de los equivalentes reducidos en la cadena transportadora de electrones y síntesis de ATP. ¿Ya? ¿Qué pasa con la glucosa cuando entra al hígado? La glucosa cuando entra al hígado permite la generación de glicógeno. ¿Ya? Ahora, en una condición de hiperglicemia, esta glucosa que entra al músculo esquelético, lo primero que hace es generar glicógeno también a nivel del músculo esquelético.
y el exceso también se oxida, ¿ya? Entonces tenemos síntesis de glicógeno. Pero el exceso hace glicólisis, aquí está representada la glicólisis, y el piruvato se transforma en acetil-CoA. ¿Qué es lo que le puede ocurrir al acetil-CoA? Bueno, también entrar al ciclo de Krebs, ¿ya? Entrar al ciclo de Krebs y reoxidarse lo equivalente reducido en la cadena transportadora de electrones, sintetizando ATP. Pero resulta ser que ese acetil-CoA, si bien es cierto, puede entrar al ciclo, ¿ya? La generación, ¿ya? Si estamos, por ejemplo, en una condición bien alimentada y en reposo, obviamente los requerimientos energéticos, que van a ser bajos, también van a canalizar estos átomos de carbono, ¿ya? Y este acetil-CoA va a llevar hacia la síntesis de triacilgliceroles. Es decir, el acetil-CoA va a entrar al ciclo, se condensa con oxaloacetato, genera citrato, citrato sale de la matriz mitocondrial y se sintetizan los sustratos del ácido graso sintasa, generando ácido palmítico o generando todos los ácidos grasos, ¿ya? Y esos ácidos grasos posteriormente son esterificados en un esqueleto de glicerol. ¿De dónde se obtiene el glicerol? También se obtiene como intermediario de la glicólisis, que genera el dihidroxicetona-fosfato, y ese puede ser transformado posteriormente en glicerol. No se olviden que hay una enzima, que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que es un sistema asociado a la lanzadera, ¿ya? ¿Y qué pasa con los triacilgliceroles? Bueno, van a ser transportados por los VLDL para ser almacenados en el tejido adiposo. Los VLDL también sufren modificaciones en este proceso de transporte a través de la sangre, ¿ya? Generando también o transportando ácidos grasos hacia el tejido adiposo, hacia el tejido muscular, si este tejido muscular, por ejemplo, requiere de alto requerimiento energético, ¿ya? Dando a entender que el acetil-CoA, dando a entender que los ácidos grasos van a sufrir beta-oxidación, se oxidan, ocurre exactamente lo mismo que en el hepatocito, hay beta-oxidación, el acetil-CoA entra al ciclo y se descarboxila oxidativamente, y por la teoría quimosmótica y la fosforilación mediada por la ATP sintasa generamos ATP, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los aminoácidos? Los aminoácidos cuando llegan al hígado, si bien es cierto, los aminoácidos pueden ser utilizados para el recambio de proteínas, como este pool de aminoácidos, ¿ya? Ese exceso de aminoácidos va a implicar la eliminación de los grupos alfa-amino o epsilon-amino en el ciclo de la urea, y la urea va a ser posteriormente exportada del hepatocito. ¿Qué pasa con los esqueletos hidrocarbonados de los aminoácidos? Los alfa-cetoácidos pueden ser utilizados para algún proceso biosintético si es que la condición así lo amerita, ¿ya? No se olviden que acá tenemos aminoácidos gluconogénicos y cetogénicos. Si estamos en una condición bien alimentada, obviamente no hay gluconogénesis en el hepatocito. Por lo tanto, estos cetoácidos son reutilizados particularmente para la generación de otros aminoácidos y para favorecer los procesos de síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, aquí lo único que me falta acá, que es lo novedoso, y esto lo vamos a considerar después. El páncreas genera insulina, sí, sintetiza insulina en una condición de hiperglicemia. Y esta insulina, fíjense, va al cerebro para favorecer obviamente la captación de la glucosa, ¿ya? A través de GLUT2, ¿ya? Pero también va al tejido, ¿ya? Al tejido adiposo y al tejido muscular. Y vamos a ver qué relación tiene insulina en el cerebro, ¿ya? No solamente a través de la captación favoreciendo la captación de la glucosa, sino que vamos a ver que insulina tiene o juega un rol particularmente asociado a los mecanismos de ingesta de alimentos, al comportamiento alimentario, es decir, lo que se conoce como hambre o saciedad. Insulina está directamente relacionado a través de un mecanismo de regulación en el núcleo arcuato, es decir, controlando neuronas anorexigénicas y orexigénicas. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Ahora nos vamos a la otra condición, si estamos en una condición de hipoglicemia, ¿ya? Básicamente va a estar relacionada con la producción y liberación de glucosa desde el hígado, o por el hígado. Es decir, va a haber producción de glucosa y su exportación, ¿ya? Es decir, hay un aumento de la hidrólisis del glicógeno en el hígado, y el glicógeno se transforma en glucosa, y esa glucosa va a ser exportada
básicamente producto de un aumento de la actividad de la glicógeno fosforilasa. Va a haber una disminución de la síntesis de glicógeno en el hígado, obvio. Cuando activamos la hidrólisis o la degradación de glicógeno, se inhibe la síntesis. Eso significa que va a haber menos glucosa almacenada como glicógeno. ¿Está claro? ¿Ya? Y eso es producto de una disminución de la actividad o inhibición de la actividad de la glicógeno sintasa. Hay una disminución de la glicólisis hepática. Por lo tanto, va a haber menos cantidad de glucosa utilizada como fuente de energía en el mismo hígado. ¿Ya? Y eso es porque se inhibe la actividad PFK1 y se activa, acuérdense, se activa la actividad, o más que la actividad, se inactiva la fosfofructoquinasa 1 y se activa la fructosa bifosfatasa 1. ¿Ya? Hay un aumento de la gluconogénesis hepática. Y esa gluconogénesis es producto de la metabolización de los aminoácidos, del glicerol y de oxalacetato, que son utilizados como precursores para la síntesis de glucosa. ¿Ya? Y esto va a estar directamente relacionado con una activación de la fructosa bifosfatasa 1 e inhibición de la PFK1, a través de una disminución de la concentración de la fructosa 2,6-bifosfato. Y eso es producto de un aumento en la actividad de la función fosfatasa 2 e inhibición de la quinasa 2. Y eso es porque la proteína quinasa A, dependiente de MP cíclico, va a fosforilar a la enzima bifuncional, activando la función fosfatasa e inhibiendo la función quinasa. También hay un aumento en la actividad, una activación de la PEP-carboxiquinasa. ¿Ya? Y la PEP-carboxiquinasa, acuérdense que es la que transforma el oxalacetato en fosfoenolpiruvato. Aquí estamos hablando de la hormona de la enzima gluconogénica. Dice, hay un aumento en la metabolización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo. Porque hay una activación de la triacilglicerol lipasa que degrada los ácidos grasos y por lo tanto los movilizamos al hepatocito. Eso significa que va a haber menos glucosa que va a ser utilizada como fuente de energía en el hígado y en este caso en el músculo. ¿Y por qué? Porque estamos degradando los ácidos grasos y son los ácidos grasos los que van a sustituir la glucosa como fuente de energía en esta condición metabólica, tanto en el hígado como en el músculo esquelético. Y eso es producto de que hay una activación de la lipasa sensible a hormona, acuérdense, la triacilglicerol lipasa, que va a ser fosforilada por la proteína quinasa A, que está activa en esta condición metabólica, y esa proteína quinasa A también fosforila a las perilipinas. ¿Ya? Y por último dice, hay un aumento en la cetogénesis, síntesis de cuerpos cetónicos. Básicamente, ¿qué es lo que hacen los cuerpos cetónicos? Proveen, dice, una ruta alternativa a la glucosa para la obtención de energía, particularmente en los órganos que son glicolíticos 100%, músculo cardíaco, cerebro particularmente. ¿Ya? Y eso es debido a una disminución o una inactivación, acuérdense, de la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, por un lado, en nuestro ciclo de Krebs, estamos utilizando los intermediarios para la gluconogénesis, por lo tanto la acetil-CoA que proviene de la beta-oxidación particularmente no va a entrar, o preferentemente no va a entrar al ciclo de Krebs y se empieza a acumular. ¿Ya? Y la forma que tiene, o la vía que tiene el hígado de seguir activando, acuérdense, seguir activando la beta-oxidación es a través de proveer coenzima A libre. Acuérdense que necesitan la coenzima A en la última reacción de la beta-oxidación para que por acción de la tiolasa libera acetil-CoA. Entonces, ¿cómo regeneran la coenzima A? Transformando el acetil-CoA que no puede entrar al ciclo. Entonces, la acetil-CoA lo condensa con otra molécula de acetil-CoA, después con una tercera, y liberan la coenzima para formar el acetoacetato y los cuerpos cetónicos. Entonces, esta ruta de síntesis de cuerpos cetónicos no solamente provee de energía, de átomos de carbono y de energía al tejido extrahepático en una condición de hipoglicemia, sino que además permite regenerar la coenzima para mantener activa la beta-oxidación en el hepatocito. Y en esta condición metabólica está claro que en el citosol la acetil-CoA carboxilasa, que va a estar fosforilada, está inactiva. Entonces, obviamente, no se sintetizan, o sea, en el fondo la acetil-CoA no se utiliza para la síntesis de malonil-CoA. Y obviamente se inhibe la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque queremos
oxidar los ácidos grasos y el acetil-CoA transformarlos en cuerpos cetónicos. Y eso es lo que aparece en esta diapo. Cuando estamos en un estado de ayuno, ¿ya? El hígado se transforma en glicogénico o glucogénico, ¿ya? Se secreta glucagón y particularmente el hígado lo que tiene que hacer es de utilizar los precursores. ¿Qué precursores utiliza? Veamos. Aquí. El hígado, por ejemplo, el músculo esquelético le provee de aminoácidos. ¿Ya? Aquí dice proteínas, aminoácidos. Hay proteólisis en el músculo esquelético, alanina, glutamina, que llegan al hígado. También hay proteólisis hepática, que también generan aminoácidos. Y estos aminoácidos, como la alanina, glutamina y aminoácidos gluconeogénicos, generan piruvato. Este piruvato hace gluconogénesis. Pero aquí lo que falta es que estos aminoácidos que proveen el esqueleto hidrocarbonado para favorecer la gluconogénesis, no se olviden del grupo alfa-amino, el epsilonamino. Está activa el ciclo de la urea. Entonces aquí en este esquema falta una activación del ciclo de la urea, donde el grupo alfa-amino o epsilonamino en el fondo se transforma en urea. Por lo tanto, aquí también hay una activación de la producción de urea para la detoxificación de los grupos alfa y epsilon amino. Ok, entonces hay gluconogénesis. Bueno, antes de la gluconogénesis se degrada el glicógeno en glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato, y la glucosa 1-fosfato en glucosa, y la glucosa se exporta. Entonces esta glucosa se exporta para el músculo esquelético y se exporta para el cerebro. Pero ojo, en el fondo el hígado la exporta con la finalidad de aumentar o de restablecer los niveles plasmáticos de glucosa. Como la concentración de glucosa no es suficiente, la concentración de glucosa que sintetiza el hígado no es lo suficientemente elevada o alta para elevar los niveles o restablecer los niveles plasmáticos de glucosa y a su vez de proveer de átomos de carbono para obtener energía por parte del cerebro, en el cerebro o en el músculo cardíaco, entonces, como es insuficiente esa cantidad de glucosa que exporta, entonces, ¿qué es lo que hace el hígado en esta condición? Utiliza las grasas que provienen del tejido adiposo, que se encuentra activa la triacilglicerolipasa, entonces degrada los ácidos grasos son transportados hacia el hepatocito, y estos ácidos grasos generan la energía a través de la beta-oxidación que está activa, y se forman los cuerpos cetónicos, es decir, los ácidos grasos generan acetil-CoA, acetil-CoA no va a entrar preferentemente al ciclo de Krebs, ya que hay bajo requerimiento energético. Cuando estamos haciendo ayuno, no estamos haciendo carrera, sino que estamos generalmente en reposo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, hay formación de energía, es decir, hay entrada, hay utilización de la fosforilación oxidativa, eso está representado acá. Los ácidos grasos a través de acetil-CoA genera cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son los que se exportan preferentemente al tejido extrahepático para la obtención de energía. Y la glucosa es utilizada para restablecer los niveles plasmáticos de glucosa y no tener un shock hipoglicémico, ¿ya? Entonces, los cuerpos cetónicos como que generan acetil-CoA, esta acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, hay fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, que va a generar una descarboxilación, ¿ya? El acetil-CoA, no se olviden que se descarboxila oxidativamente en el ciclo de Krebs, y posteriormente los equivalentes reducidos son reoxidados en la cadena transportadora de electrones, los cuales son utilizados, el gradiente químico y eléctrico son utilizados para la síntesis ATP por la ATP sintasa. El tejido adiposo, ya sabemos, provee de los ácidos grasos y del glicerol. El glicerol hace la ruta gluconogénica y los ácidos grasos para proveer de la energía y favorecer la síntesis de glucosa, ¿ya? Y también va a proveer para la formación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos también van a ser utilizados por el músculo esquelético como fuente de energía, ¿ya? Para generar CO2 en este proceso de carboxilación en el ciclo de Krebs y ATP en la fosforilación oxidativa, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una relación bastante estrecha entre lo que está ocurriendo en el hígado respecto de la condición metabólica y cómo esto tratan de proveer los nutrientes, entre comillas, átomos de carbono para la obtención de energía a órganos 100% glicolíticos como es el cerebro.
¿ya? Aquí ustedes tienen la representación respecto de la concentración plasmática y los días de ayuno, ¿ya? Fíjense que los ácidos grasos se mantienen constantes y bajos. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa empieza a disminuir. Obviamente, si aumenta el ayuno, se empieza a utilizar la glucosa y empieza a disminuir hasta considerar una condición, hasta alcanzar una condición de hipoglicemia. Pero ya al segundo día, fíjense que la formación de cuerpos cetónicos se ve favorecida y llega un momento del quinto a sexto día en que el principal componente es cuerpo cetónico a expensas de glucosa, ¿ya? Glucosa no puede desaparecer, porque realmente si glucosa desaparece, nos morimos de un shock hipoglicémico en muy poquitas horas, ¿ya? Entonces, si bien es cierto cómo se mantiene la concentración de glucosa al sexto día, es decir, tiende a alcanzar un valor constante, pequeño pero constante. Eso es producto de la actividad del hígado de sintetizar glucosa, ¿ya? Y cómo sintetiza glucosa para mantener estos niveles plasmáticos bajo esta condición de ayuno prolongado, ¿ya? O starvation, que es inanición, es utilizando proteínas plasmáticas o proteínas del músculo esquelético o proteínas hepáticas, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver claramente la relación que existe entre la formación de cuerpos cetónicos y la mantención de los niveles de glucosa. Y son los cuerpos cetónicos los que obviamente van a ser utilizados como principal fuente de energía, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene esta diapo con la que nosotros acabamos de ver respecto de un ayuno, un hígado en estado de ayuno, hígado glucogénico? Cuando estamos hablando de un hígado glucogénico, generalmente lo asociamos a una condición de ayuno entre comida, entre la última cena, la cena y el desayuno, o cuando uno hace un ayuno de un día, es decir, cena y después, no sé, no toma desayuno, no almuerza y se come algo en la noche, etc., ¿ya? O de pocos días. Bueno, esto es como si fuese un ayuno, esto es como si fuese un ayuno prolongado, que también está muy relacionada con una diabetes mellitus no controlada, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, lo que está en línea punteada es porque eso está con muy baja capacidad o está más que inhibido con muy baja actividad. Empecemos con el 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una persona diabética o aquellos que están haciendo un ayuno muy prolongado? Hay una alta tasa de degradación de proteínas, ¿ya? Y ya sabemos que esas proteínas van a generar aminoácidos, y esos aminoácidos pueden ser gluconogénicos o aminoácidos cetagénicos. Entonces, estos aminoácidos, obviamente, el grupo alfa-amino va a ser eliminado a través de la urea, y lo que hace el hepatocito es exportar la urea, ¿ya? Y la urea obviamente se exporta a través de la sangre hacia los riñones, donde se elimina a través de la orina. ¿Qué pasa con el esqueleto hidrocarbonado? Si son gluconeogénicos, generalmente van a generar intermediarios del ciclo de Krebs gluconogénicos. ¿Cuáles son esos? Desde alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y oxalacetato. Cualquiera de estos residuos, de estos esqueletos hidrocarbonados, cetoácidos, que generen cualquiera de estos intermediarios del ciclo de Krebs, que son gluconogénicos, van a ser utilizados para, fíjense, y está representado aquí por oxalacetato, para generar fosfonolpiruvato. Entonces, en el ciclo de Krebs, los intermediarios, ¿ya? Los intermediarios del ciclo de Krebs van a estar dirigidos hacia la gluconogénesis. Y por eso que se dice que la concentración de oxalacetato es extremadamente pequeña. Y al ser extremadamente pequeña, el acetil-CoA, que proviene de la beta-oxidación, si ustedes se fijan, preferentemente no va a entrar al ciclo. Y eso va a traer una consecuencia para la persona diabética. Una alta tasa de ácidos grasos deambulando por la sangre, lo que trae como consecuencia una disminución de la sensibilidad a insulina por los diferentes órganos y de la utilización de la glucosa como fuente de energía. Entonces, el acetil-CoA, que proviene de la beta-oxidación, porque esa sí está activada en el hepatocito, ¿ya? Producto de la degradación de los ácidos grasos en el tejido adiposo, van a ser transportados hacia el hepatocito, pero ese acetil-CoA, y aquí va a estar favorecida la beta-oxidación, ese acetil-CoA, como no puede entrar al ciclo preferentemente debido a una deficiencia de los intermediarios
del ciclo de Krebs porque están siendo utilizados preferentemente hacia la ruta gluconogénica para que el hepatocito pueda exportar esa glucosa hacia el tejido hepático y tratar de elevar los niveles plasmáticos o de generar la glucosa para ser utilizada como fuente de energía por los órganos glicolíticos. Esa acetil-CoA, como no se acumula, ¿qué es lo que ocurre? Favorece la síntesis de cuerpos cetónicos, que está representado como el acetoacetil-CoA. Y el acetoacetil-CoA ya sabemos que forma un beta-hidroxibutirato, y además de acetona, la acetona se elimina por su volatilidad, se elimina por la respiración, y el beta-hidroxibutirato va a ser exportado hacia el tejido extrahepático. Y ese es el que va a proveer de, digamos, de energía para los órganos altamente, o que requieren de alta energía, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, no es muy diferente a ese esquema, con la única no es muy diferente respecto de las rutas metabólicas que se llevan a cabo. Pero aquí la explicación del comportamiento ya metabólico, cuando ya estamos hablando de un ayuno prolongado, estamos hablando de ayuno de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, de un mes, las personas que hacen ayuno por 2 meses, ayuno pero de real ayuno, ¿ya? O comparada con una diabetes mellitus no controlada, donde realmente no hay utilización de la glucosa como fuente de energía. Y para el caso de la diabetes mellitus es porque hay una alta tasa de movilización de ácidos grasos en la sangre, ¿ya? La que obviamente además disminuye la sensibilidad a insulina en el hepatocito. Y no solamente eso, sino que esos ácidos grasos o ese acetil-CoA no pueden entrar al ciclo producto de que están siendo utilizados esos intermediarios para la ruta gluconogénica, forma cuerpo cetónico. Entonces ahí tenemos los dos componentes importantes que caracterizan, por ejemplo, una condición de diabetes mellitus. No utilización de glucosa, alta concentración de ácidos grasos plasmáticos, que no son utilizados directamente, y la formación de cuerpo cetónico en el hepatocito, que sí son utilizados como fuente de energía para el tejido extrahepático, ¿ya? Ya. ¿Alguna pregunta? Antes que siga, si me alcanzo a tomar un sorbo de café. ¿Profe? Hola, profe. Ah, dale tú Hola, nomás. Rafael. No, dale nomás. O sea, igual era cortito. Ya, no se ve Mira, no se... dale tú entonces. Ya, Aquí había dicho sobre algo que como que... ¿Qué compuesto como que era muy volátil? sí, la acetona. La acetona es un compuesto muy volátil. Se volatiliza, o sea, a temperatura corporal 37, la acetona en la sangre o sea, cuando pasa por cuando se produce en el hepatocito y se transporta a través de la sangre, no se olviden que se oxigena en el pulmón y por los cambios de presión se volatiliza la acetona y se elimina, ¿ya? Por lo tanto, las personas, por ejemplo, ojo, no solamente las personas diabéticas, sino que las personas que están haciendo un ayuno muy prolongado, las personas diabéticas o las personas que tienen una dieta 100% de grasa, o no sé, un 80% de grasa, tienen un hálito que es característico a la acetona. Y eso es solamente por la alta metabolización de ácidos grasos, que ocurre tanto en los diabéticos, en una persona que está haciendo un ayuno muy prolongado, por la alta tasa de degradación de ácido graso, y por aquella persona que su dieta es preferentemente grasa, ¿ya? Pero es cuando se producen los cuerpos cetónicos y se producen 3, acetoacetato, y el acetoacetato es el precursor de beta-hidroxibutirato en una reacción de reducción por la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, y el acetoacetato cuando se descarboxila, ¿ya? Que también por una descarboxilasa, esa genera acetona. Y esa acetona es la que, y esos dos, beta-hidroxibutirato y acetona, se transportan a través de la sangre, y cuando llegan al pulmón, la acetona por cambio de presión se elimina. Gracias, profe. Ya. ¿Quién me habló? No me acuerdo, no distinguí. Ah, yo, Franco. No, sí sé, a usted le conozco la voz. Pero Ah, ¿era Paula o era Tonka? era Yo Giomara, ahora. creo. Ya, Xiomara, nunca, ya. Entonces, hola, profe, es que a mí en la pantalla no me aparece quién, no sé, así que, ya. Franco,
Yo quería preguntar porque acerca de la gluconeogénesis, porque como que usted ha sido muy enfático siempre en hablar de que los aminoácidos son como lo más importante en realidad, pero yo tenía entendido que el glicerol proveniente de las grasas también era súper Sí, pues, como gluconeogénico. pero también se lo he dicho, he sido menos enfático. No sé, es que como que todos los esquemas y todos como que hablan, por ejemplo, hay proteínas y como que siguen como que los aminoácidos son ¿No? como No, pero los más si usted importantes. revisa, mire, si usted revisa, lo que pasa es que, obviamente, si uno considera la carga tú tienes una carga de aminoácidos que es mucho más grande que triacilgliceroles. Entonces, si Mm, tú revisas, por ejemplo, en un órgano, en un glicogénico, aquí te está diciendo, porque el glicerol entra a la ah, claro, ahí está, gluconeogénesis. sí. Y eso también lo dijimos en clase, y yo le mostré la ruta química, ¿ya? Donde el glicerol se tiene que primero fosforilar por una quinasa, glicerol 3-fosfato, después se tiene que oxidar, ¿ya? O sea, sí, Para formar la dihidroxigenasa. O sea, es una ruta, sí, es una ruta que existe, es tan importante como cualquier otra, obviamente dependiendo de la condición metabólica, ese glicerol sí va a ser utilizado para una ruta a través de la ruta gluconogénica para la síntesis de glucosa. La diferencia está en que la tasa de formación tú necesitas, bueno, si estamos considerando, por ejemplo, glicerol, igual necesitas 2 glicerol para generar una glucosa. Si tenemos una alanina, necesitamos 2 alaninas para sintetizar una glucosa. Es solamente cuestión de estequiometría. Obviamente, las dos rutas son relevantes, ¿ya? Ahora, ¿cuál de las dos provee una mayor cantidad de átomos de carbono? Habría que analizarlo por mol, ¿no? ¿Ya? Una proteína que tenga solamente, no sé, 20 aminoácidos gluconogénicos, y vamos a empezar una estequiometría de 1 a 1, 20 residuos aminosídicos o cetoácidos, me va a generar 40, me va a generar 20 moléculas Claro. de glucosa. Una proteína que tenga solamente 40 residuos aminosídicos gluconogénicos. Me va a generar 20 moléculas de glucosa. Estoy pensando en números brutos. Claro. ¿Y cuántas No sé, moléculas era de como, como la proporción, quizás era como que la proteína era mucho más relevante, como que esa era desde como un la punto de pregunta. vista de un punto de vista de la cantidad de precursores que puede generar la proteólisis, obviamente es mucho más relevante que la de triacilglicerol, ¿ya? Ah, ok. Entonces, si yo quiero generar las mismas 20 moléculas de glucosa, necesito degradar 40 moléculas de triacilgliceroles para que me generen 40 gliceroles, y esos 40 gliceroles me generen Ah, ya entiendo, sí, sí, sí. Es una cuestión, si uno lo analiza solamente de esa perspectiva, es una cuestión que no tiene mucha relevancia, ¿ya? Claro, Pero sí, no, es que era obviamente, como claro, pero algo obviamente que había sí, leído. desde un punto de vista metabólico y un punto de vista biosintético, las proteínas o los aminoácidos gluconogénicos son mucho más relevantes que el glicerol que proviene de los triacilgliceroles. No le estoy quitando la importancia. No, no, Claro. claro que no. No, sí, era Ahora, como simplemente ¿cuál de de los dos preguntar es más que. importante? Mira, ¿cuál de los dos es mayor? ¿Cuál de los dos es más importante? Tampoco lo especifica la literatura. O sea, los dos existen. Ya. Por lo tanto, independiente de cuánto se degraden de triacilgliceroles, va a generar glucosa. Cuánto se degrade de proteína o de aminoácidos gluconogénicos, va a generar glucosa. Eso sí es claro, ¿no? Sí, lo que pensaba era como que debe haber un punto por ejemplo, no sé, en un ayuno prolongado, en que el Ah, cuerpo quizás tenga alguna forma de regular, porque yo una vez leí que los cuerpos cetónicos tienen también funciones tipo hormona, y como que igual señalizan cosas, aparte de solo de ser un sustrato energético. Y una de las cosas que señalizaban era como que evitaban la degradación proteica y como que algo así como que inhibían la oxidación de leucina, que es como un indicador que ocupan para ver si hay o no catabólisis muscular. Entonces como que se me ocurría que quizás en algún momento quizás el glicerol podía. Pero no, era solamente un comentario a ver si como que quizás en realidad la aminoácida era más importante. Pero o sea, desde un punto de vista de eso los no. futuros, sí, o sea, es mucho más relevante la proteólisis. Ahora, ¿qué tan relevante es degradar ácido graso o degradar proteína? El punto está que degradar ácido graso es mucho más relevante porque a veces, básicamente, es una perspectiva personal. Estamos disminuyendo el tejido adiposo. El punto está que si degradamos proteína, estamos disminuyendo la masa muscular.
Y, y la diferencia, y marca la diferencia en este mecanismo de regulación, es que cuando uno está haciendo un ayuno muy prolongado, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, hay personas que se mueren. Y llega un momento, un punto de no retorno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una alta tasa de metabolización de proteínas hepáticas, resulta ser que empieza a haber también una alta tasa de metabolización de proteínas musculares. Y el punto está en que cuando el organismo requiere o sigue requiriendo de átomos de carbono para sintetizar glucosa y obviamente otros compuestos importantes para mantener vivo el sistema, empieza a utilizar proteínas de músculo cardíaco, las personas terminan muriendo de un paro cardiorrespiratorio. Ahí tenemos un problema de no retorno. Sí, hacer dieta es importante y es bueno, no sé. Para mí hacer dieta es mantener una rigurosidad respecto a las horas de alimentación, ¿ya? Que esa es una forma de hacer dieta. Pero cuando uno se va a ese extremo, llega un punto en que es tanta la proteólisis que existe de acuerdo a los requerimientos, que cuando ya empieza a utilizar proteína de músculo cardíaco, está ahí para el otro lado, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas, claro, ¿cuál es más importante? Si uno ve esa perspectiva, obviamente, el interés del organismo no es empezar a degradar proteínas para tratar de sintetizar glucosa, porque eso va a significar el consumo o el autoconsumo de las proteínas de músculo esquelético, músculo cardíaco, proteínas plasmáticas, proteínas hepáticas, etc. ¿Ya? Entonces, obviamente, desde esa perspectiva es más importante el mecanismo de proteólisis o la proteólisis que se da en los tejidos por la implicancia que tiene desde el punto de vista no solamente metabólico, sino que funcional. Ya sé, ¿no? Ya, gracias, profe. No, sí. Bueno, ya, no, está bien. Ya. Así no hablo yo nomás. Ok, entonces. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden, obviamente pueden ver las diferencias que pueden existir, ya sea de un ayuno entre comillas o un ayuno muy prolongado, y cómo este hígado se puede adaptar, por ejemplo, no solamente al ayuno prolongado, sino que a una diabetes mellitus no controlada. Y eso es solamente de acuerdo a la disponibilidad de los intermediarios para llevar a cabo, en el fondo, estos procesos metabólicos. Otra cosa importante, bueno, esto es lo mismo, ¿ya? Otra cosa importante, y aquí ya nos vamos a centrar un poquito en el tejido adiposo, ¿ya? Que el tejido adiposo, si bien es cierto, es relevante desde la perspectiva de almacenamiento de átomos de carbono como triacilgliceroles, sabiendo que los triacilgliceroles, nuestro organismo y las células en general lo utilizan como fuente de energía, ¿ya? El tejido adiposo también es importante en la secreción de dos hormonas, la leptina y la adiponectina, ¿ya? Y estas dos hormonas están directamente relacionadas no solamente con la obesidad, sino que están relacionadas con la regulación de la masa corporal, tal cual como aparece ahí en la dieta, ¿ya? Y tanto la leptina como la adiponectina en el fondo están directamente relacionadas con el metabolismo energético, ¿ya? Que presenta el organismo. Después podemos ver algunos ejemplos. ¿Qué es lo que ocurre con esta leptina? Bueno, resulta ser que cuando ustedes tienen el adipocito, ¿ya? Si uno ve esta diapo, uno dice, mira, la leptina es una hormona secretada por el adipocito, así como la insulina y el glucagón que es secretada por el páncreas. Bueno, la leptina es secretada por el adipocito. ¿Y qué es lo que hace la leptina? Fíjense, inhibe, estos son los alimentos, y estos son los alimentos que uno ingiere, y esos alimentos que uno ingiere cuando está en reposo van directamente al adipocito y el adipocito empieza a aumentar de tamaño. Empezamos a engordar. Entonces, hay una rápida síntesis de triacilgliceroles producto de los alimentos que provienen de la dieta. ¿Pero qué es lo que hace la leptina? La leptina inhibe. Inhibe el almacenamiento o la transformación de átomos de carbono que provienen de la alimentación como triacilgliceroles en el tejido adiposo. Y, por otro lado, la leptina además activa, dice, la beta-oxidación de los ácidos grasos para generar energía y calor. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que controla la leptina? Tal como dice ahí en español, reduce el apetito. Es decir, la leptina no solamente tiene un control químico sobre la transformación de los átomos de carbono, ¿ya? No, me refiero al control químico inhibitorio sobre la síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo, y no solamente tiene un efecto activador químico de la beta-oxidación
que va a proveer de energía y calor, sino que la leptina además es una hormona que permite regular el concepto de saciedad y de hambre a través del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Pero qué significa esto como hormona? Lo mismo que ocurre con insulina y glucagón. Tiene que tener un receptor o un mecanismo que amplifique una señal, que haya una cascada de reacciones y que traiga como consecuencia una disminución en la síntesis de ácidos grasos o al revés, una oxidación de estos ácidos grasos para favorecer la generación de energía y calor, ¿ya? Aquí tienen un ratoncito sin leptina, un ratoncito con leptina. Está claro que la leptina dice, fíjense, el ratoncito en ausencia del gen que codifica para la leptina, come más y además es menos activo, es decir, metaboliza menos. Es decir, come más y metaboliza menos y por lo tanto uno engorda. Lo mismo pasa con cualquier mamífero. Si comemos más y metabolizamos menos, es decir, tenemos menos gasto energético, engordamos. Y básicamente se traduce en un aumento del tamaño del adipocito. En presencia de leptina, o sea, en este caso son ratones knockout, que se le inyectó leptina, y esa leptina, fíjense, le permitió bajar de peso, incrementa la actividad locomotora, es decir, aumenta la actividad, y si aumenta la actividad hay mayor gasto energético, y si hay mayor gasto energético, incrementa la termogénesis, es decir, la generación de calor por transformación de la energía. Ese es el efecto de leptina, ¿ya? En términos generales, la leptina, aquí tenemos el tejido adiposo, fíjense, secreta leptina, ¿ya? La leptina tiene un efecto a nivel del hipotálamo, en este caso el núcleo arcuato, ya les voy a mostrar la regulación, y el núcleo arcuato tiene o genera producto de la interacción con leptina. Básicamente lo que hace la leptina es activar neuronas anorexigénicas e inhibir neuronas orexigénicas en el núcleo arcuato, generando una señal que va a ser transferida o va a ser una señal que va a actuar sobre el tejido adiposo para aumentar los procesos de degradación, ¿ya? Entonces fíjense, si volvemos a la diapositiva anterior, activa la beta-oxidación y por lo tanto se va a generar más energía y va a generar más calor. Entonces, esa señal proveniente del núcleo arcuato, en este caso del sistema nervioso central, va a tener como consecuencia directa en un aumento de la oxidación de ácidos grasos, entonces los triacilgliceroles en el tejido adiposo se van a degradar, los ácidos grasos van a sufrir beta-oxidación. También tiene un efecto sobre la expresión de una proteína que es una termogenina, y la termogenina lo que hace es disipar el gradiente, por lo tanto, aumentando la concentración de esta proteína que se va a ubicar en la membrana mitocondrial interna, entonces el gradiente que se genere producto de la reoxidación de los ácidos grasos, de la reoxidación de los equivalentes reducidos en la matriz mitocondrial, en la membrana mitocondrial interna, va a generar este gradiente químico y eléctrico, el cual va a ser disipado por esta proteína, que actúa como un desacoplador. Y ya sabemos que el desacoplador transforma esa energía del gradiente en energía en forma de calor. Entonces, ahí tenemos una activación de la degradación de los ácidos grasos y generación de energía en forma de calor. Por otro lado, fíjense que el AMP cíclico, producido por la activación de la proteína G sobre la adinatoquinasa, activa proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A ya sabemos que, por un lado, fosforila las perilipinas, permitiendo que se forman un clúster, se agrupan entre ellas, forman un clúster, y además fosforilando la triacilglicerol lipasa, que permite, y la formación de este clúster permite que esta triacilglicerol lipasa activa, fosforilada y activa, pueda degradar los ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos, y ahí tienen un efecto directo, es decir, leptina como hormona tiene un efecto no solamente en el control metabólico de la movilización de los ácidos grasos, pero es que lo quiero agrandar un poco. No solamente tiene un efecto en la movilización de los ácidos grasos en el tejido adiposo, degradación de los triacilgliceroles, sino que también una activación de la beta-oxidación y por lo tanto, y además cómo se genera o se activa la expresión de esta proteína termogenina, genera calor. Entonces hay una alta tasa de metabolización y eso trae como consecuencia obviamente una disminución
del tamaño del adipocito, porque además, fíjense que está inhibiendo ¿cómo se llama? La transformación de los ácidos grasos provenientes de la dieta en triacilglicerol. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, aquí esto está resumido. Por un lado, la leptina, fíjense, tiene un efecto, tanto leptina, insulina, este es el neuropéptido Y, grelina, ¿ya? El neuropéptido Y es secretado por el intestino, la grelina es secretada por el estómago, insulina secretada por el páncreas, y leptina por el tejido adiposo, ¿ya? Son diferentes hormonas y moléculas que tienen un control sobre el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para regular, obviamente, el concepto de hambre y saciedad. En términos generales, aquí ustedes tienen el núcleo arcuato, este es el núcleo arcuato en el hipotálamo, ¿ya? Y aquí tenemos nuestros órganos. ¿Qué dice? Espérense, déjeme, ¿ya? Insulina es secretada por el páncreas. La leptina es secretada por el tejido adiposo. Voy a concentrar en estos dos en particular. En el núcleo arcuato existen dos tipos de neuronas. Las neuronas anorexigénicas, que son dependientes de melanocortina, es decir, más que dependientes, las neuronas anorexigénicas secretan melanocortina o la alfa-melanocortina. Y las orexigénicas secretan el neuropéptido Y, ¿ya? Entonces, fíjense. Y, por un lado, las neuronas anorexigénicas que secretan alfa-melanocortina tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central que entrega una señal para comer menos y metabolizar más, ¿ya? Es decir, es una señal de saciedad. Por el contrario, las células orexigénicas que secretan el neuropéptido Y también a nivel del sistema nervioso central estimulan o envían una señal para que se coma más y metabolizar menos. Es decir, regula el hambre. Aquí tenemos hambre, aquí estamos saciados, ¿ya? Y esta señal del sistema nervioso central va a tener un efecto directo ¿sobre quién? Miren, sobre el músculo esquelético, el adipocito e hígado, que son los que van a metabolizar los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos. Y esto va a generar una relación en equilibrio entre la ingesta de alimentos respecto a la energy expenditure, es el gasto energético, ¿ya? O la pérdida de energía o gasto energético. Entonces, está claro que si comemos muy poco y tenemos un alto gasto energético, se desbalanza este equilibrio, ¿ya? Si comemos mucho y tenemos muy poco gasto energético, también. Entonces, ¿cómo controlamos la ingesta de alimentos y el gasto energético? A través de la regulación de las neuronas anorexigénicas y orexigénicas. Si ustedes se fijan, insulina, ¿qué es lo que hace insulina? Insulina es secretada por el páncreas bajo una condición de hiperglicemia. Cuando tenemos una alta ingesta de ¿qué? Carbohidratos, nutrientes en general, ¿ya? No solamente facilita la captación de glucosa en los órganos sensibles a insulina, sino que la insulina a nivel del sistema nervioso central, en el núcleo arcuato, fíjense, activa a las células anorexigénicas o las neuronas anorexigénicas, pero además inhibe a las neuronas orexigénicas. Entonces, ¿cuál es el efecto? Como se activa las anorexigénicas, se libera alfa-melanocortina y se inhiben a las orexigénicas y por lo tanto se inhibe la liberación del neuropéptido Y. ¿Cuál es el efecto? Comer menos y metabolizar más. Es decir, la insulina tiene un efecto, si bien es cierto, tiene un efecto directo sobre el tejido adiposo y tiene un efecto directo sobre el hepatocito a nivel de receptores de membrana, la insulina tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central que inhibe el apetito, ¿ya? Inhibe el apetito y además favorece la metabolización para aumentar el gasto energético, ¿ya? Lo mismo ocurre, si ustedes se fijan, con leptina.
leptina, secretada por el tejido adiposo, tiene exactamente el mismo efecto que insulina. Es decir, activa las células, a las neuronas anorexigénicas y la liberación de alfa-melanocortina, da cuenta de la activación de las neuronas del sistema nervioso central para que se coma menos y se metabolice más. ¿Por qué? Porque al comer menos, leptina está evitando que se sintetice en grasa en el tejido adiposo, y por lo tanto el tejido adiposo ya no crece, sino que va a empezar a disminuir su volumen. Y además, también activa el metabolizar más. Entonces, al metabolizar más, significa que está favoreciendo, de acuerdo a la diapo anterior, la beta-oxidación de los ácidos grasos en el tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo empieza a disminuir su volumen. Entonces, el efecto de leptina e insulina es muy parecido, o sea, es idéntico respecto a los mecanismos regulatorios asociados a estas neuronas en el sistema nervioso central, directamente en el núcleo arcuato del hipotálamo. ¿Ya? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? No. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que me llama la atención lo de la insulina, porque eso debería como aplicar como para lo que tiene que ver con metabolismo de la glucosa, ¿no? ¿Cierto? Porque inhibe beta oxidación, ¿o no? Obviamente que sí. A ver, obviamente que sí. Ah, Por ya, eso, ya. ojo, sí, insulina si uno lo analiza directamente de acuerdo a la química que nosotros vimos del efecto de insulina a nivel hepático, insulina activa la glicólisis, y se activa la glicólisis, se activa la descarboxilación oxidativa del piruvato en acetil-CoA, el acetil-CoA entra al ciclo y se genera energía. Entonces ahí tenemos un proceso de metabolización y un gasto energético. ¿Ya? Claro, Pero porque. obviamente, ¿qué pasa con la beta-oxidación? La beta-oxidación se inhibe, y se inhibe la utilización de ácidos grasos, ¿ya?, como fuente de energía. Eso mm, significa desde un punto de vista químico, es decir, cuando la insulina actúa a nivel de un receptor del hepatocito y del adipocito, está claro que va a favorecer la síntesis de ácidos grasos a partir de glucosa. Pero a nivel del sistema nervioso central, la respuesta es a nivel, digámoslo, mayor, no solamente químico. Ahí se generan otras rutas metabólicas, o otras, digámoslo, se activan otras rutas, pero van a estar, para el caso de la insulina, van a estar directamente relacionadas con, ¿cómo se llama? el metabolismo de la glucosa. Perdón, con el metabolismo de la glucosa, pero ojo, en un orden, digamos, yo lo llamo en un orden superior, entre comillas. ¿Por qué? Porque la insulina a nivel del sistema nervioso central va a disminuir la ingesta de alimentos y va a favorecer los procesos de metabolización para aumentar el gasto energético. ¿Ya? Claro. Pero esto no significa que vaya a activar la beta-oxidación, en lo absoluto, no. No, claro. Se activa el gasto energético a través de los procesos de oxidación de carbohidratos. Entonces, uno quizás podría deducir o quizás, no sé, pensar que la leptina como que tiene este efecto en lo que tiene que ver como con el metabolismo de las grasas, y la insulina como el mismo efecto, pero como más para el metabolismo de la glucosa. Exactamente, el metabolismo de carbohidratos. Ya, Entonces, por gracias. ejemplo, si se acuerdan un poquito de las diapositivas anteriores, la leptina permite una alta tasa, si uno lo ve, en este mismo esquema, comer menos y metabolizar más. Es decir, tenemos una alta tasa o sea, la leptina claramente tiene un efecto en los procesos de degradación de ácidos grasos a través de la beta-oxidación, y por lo tanto, la leptina sí favorece una disminución de la concentración de ácidos grasos plasmáticos. Y si es así el efecto, está claro que también mejora la sensibilidad a insulina en los órganos. No se olviden que la Mm, sensibilidad a insulina depende de la concentración de ácidos grasos en el plasma. Los diabéticos tienen mucho ácido graso, la sensibilidad a insulina disminuye. Pero si leptina, en condiciones normales, disminuye la concentración plasmática de ácido graso, favoreciendo su alta tasa de metabolización a través de la beta-oxidación, debería mejorar la sensibilidad a insulina por los órganos, en este caso glicolíticos. claro, hay conexión. ¿Ya? Ahí tienen la conexión. ¿Ya? Sí, En ese sentido, claro, esta parte es como re interesante desde esa perspectiva. ¿Ya? vale, gracias, profe. Ya,
por la hora, prefiero dejarlo aquí, no seguir entrando en el detalle de los mecanismos de regulación. Nos quedan ver algunas cosas muy sencillas, o más bien dicho, relacionadas con esta, y cómo leptina, como insulina, a través de este mecanismo de regulación a nivel del sistema nervioso central, pueden regular en términos mayores, cómo pueden regular el comer más, metabolizar menos, o el comer menos y metabolizar más. Si es a nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que los mecanismos de regulación están directamente relacionados con la expresión génica de ciertas proteínas. Por ejemplo, comer menos y metabolizar más. Si es metabolizar más, vamos a estar directamente relacionadas, o estar relacionadas con, por ejemplo, el aumento de la expresión de ciertas enzimas que van a estar directamente relacionadas con los procesos degradativos, ¿ya? Metabolizar menos, el efecto es contrario, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un mecanismo de regulación mediado a nivel de la expresión génica de ciertas enzimas asociadas a estos procesos metabólicos, ¿ya? Pero dejémoslo hasta aquí, y esto lo terminamos el jueves sin ningún problema, ¿ya? Cualquier duda que tenga, obviamente me la pueden hacer, igual que ahora. Ya. ¿No hay más dudas? Bueno, cada vez van quedando pocos. Ya, está bien. Chao, profe, que le vaya bien. Igual, Franco, que esté bien, cuídese. Adiós, que estén bien, cuídense.